Comunicación. Oye, ya estamos con nuestro invitado, ya de nuestra primera entrevista, estamos por Zoom. ¿Sí? ¿Está por ahí nuestro invitado? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú, Constanza, me escuchas? Ahí te escucho bien. ¿Tú nos escuchas bien a nosotros? Sí. Perfecto. Démosle entonces. ¿Qué tal? Bienvenido a Show Me the Money. Gracias, aquí estamos para hablar de los feriados, ¿no? Así es, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que se viene ahora este domingo con las elecciones que, como comentábamos también ahí ahora al inicio del programa, tenemos tantas expectativas al respecto, ¿no es cierto? De lo que va a pasar, quién va a salir elegido, cómo va a quedar conformado, ¿no es cierto?, el Congreso de nuestro país, el Senado, la Cámara de Diputados, y todo eso se da en un contexto, además, que en nuestro país el domingo de elecciones es feriado legal, ¿no es cierto? Así es un feriado un tanto extraño, se sale un poco de la norma porque tenemos en Chile básicamente dos tipos de feriados, Constanza: el Sí, feriado legal o corriente y el feriado obligatorio o irrenunciable, que claro. es el 1 de enero, el 25. primero de... Claro, el primero, el 25, o sea, por orden cronológico sería el 1 de enero, Toda la razón. Yo me estaba yendo el ahora con las primer, fechas más cercanas nomás. claro, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, Claro, el 18 y 19 de septiembre, y como tú decías, el 25 de diciembre, Navidad. Entonces, en esos feriados, en general, todos deben descansar, salvo ciertos rubros específicos críticos, claro, como los pero en este hospitales, ponte caso, tú. claro, como los hospitales, transporte, pero en este caso no es un feriado de ese tipo. Por lo tanto, la gente que tenga que trabajar el día domingo va a seguir trabajando normal, salvo los centros comerciales y las razones sociales administradas por un solo RUT, que tienen centros comerciales, y también lo que se denominan los locales ancla, como son los supermercados que están adheridos a estos centros comerciales. Ellos deben cerrar obligatoriamente, de lo contrario arriesgan unas multas bastante altas. Oye, estamos conversando con Cristian Becker, director de Becker Abogados. ¿Ah? Atención entonces. Mira, hasta una opinión personal. Yo creo que los centros comerciales, en mi teoría, no deberían cerrar, sino que dar los espacios, ¿no es cierto?, para que los trabajadores puedan, no sé, 3, 4 horas, puedan ir a votar y después regresar, si así lo acuerdan, digamos, con los dueños de la compañía o de la tienda o del supermercado o del mall, en el fondo volver a trabajar, porque para ellos es oportunidad también. Muchos de ellos, los que venden, no ganan por comisión, y es una oportunidad de efectivamente poder tener un mejor ingreso a fin de mes. Eso por una parte, y por otra porque también nos genera, nos golpea de alguna forma u otra en términos económicos el no poder generar comercio, ¿no?, ese día domingo, cuando nada, la gente igual necesita comprar, necesita, no sé, ir al supermercado, se puede haber quedado, bueno, hay que comprar también para la semana, ¿no es cierto? Entonces es como, para mí es un tema que yo no comparto, pero la ley es así y hay que respetarla, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, hay gente que trabaja, por ejemplo, el lunes a viernes, el lunes a sábado, y el único Claro, día que tiene para ir a comprar es el día domingo. También exacto. es un día que en general uno lo usa para salir a vitrinear, a conocer algún producto o servicio. Entonces, claro, desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo. Ahora, respecto a los demás trabajadores que no trabajan ahí, Ujú. en esos lugares sí están obligados a ir a trabajar, Ya, pero también tienen el derecho a ejercer su voto, y por lo tanto el empleador no puede condicionar de ninguna forma el permiso para que vayan a votar, salvo, por supuesto, que se trate de varios trabajadores que atienden cajas, por ejemplo. El empleador no puede darle permiso toda la vez porque tiene que asegurar la continuidad del negocio. Entonces, exacto. puede decirle naturalmente: primero vas tú, después vas tú, etcétera. Pero ahí la ley le concede a los trabajadores un permiso de 3 horas para que puedan ir a ejercer su derecho a sufragio. Perfecto. Tampoco pueden generar ni sufrir represalias, por supuesto, los trabajadores que vayan a votar, que vayan a sufragar. Tienen que tener todas las facilidades para poder hacerlo, ¿sí? Claro, y a propósito de eso, importante es destacar que esas 3 horas son pagadas. Es decir, si el trabajador va a votar en ese Ujú. periodo de 3 horas, no se le puede descontar de la remuneración. Es un tiempo pagado como si fuera un tiempo trabajado normal. Ya, Lo eso. mismo con los trabajadores que son designados vocales de mesa o tienen la obligación de permanecer
en el local de votación porque fueron asignados a última hora, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Ya? También es un día completo laboral trabajado y también es un día que está justificado. O sea, no puede tampoco despedirse el trabajador porque ese día no fue a trabajar, porque tiene una justificación legal de peso. Claro, efectivamente. Una pregunta, y ahí, claro, porque si lo agarran en la mañana, por decir algo, ¿no? Cuando están haciendo, se está formando las mesas y estás ahí, bueno, y te obligan en el fondo a sentarte y a ser parte de la mesa, a ser vocal de mesa, en el fondo, no te puede, entonces tu jefe, ¿no? El empleador no te puede ni descontar el día, ni despedir por no haber llegado a trabajar, porque estás cumpliendo, ¿no es cierto?, con la ley. Y ahí están también los carabineros y militares en el fondo resguardando los centros de votación y uno ahí está fregado nomás, po. Claro, ahí la única obligación que tiene el trabajador en realidad es comunicar, porque uno tiene que comunicar su ausencia, porque la ley habla del despido por ausencias injustificadas, es decir, que no se presentó alguna evidencia que puede ser bastante amplia, puede ser tomarle una foto al local, puede tomarse una selfie en el lugar. Por lo demás es un hecho público y notorio que hay votaciones ese día, entonces, y además que también está la captura del CERVEL, donde uno puede ver el local de votación que uno le tocó, etcétera, y si uno fue designado vocal de mesa también. Entonces lo importante es presentar la justificación, pero es un día justificado y también pagado, por supuesto. Y eso corre por cuenta del empleador. Otra pregunta, ponte tú que esté con licencia de salud, ¿no es cierto? El trabajador está con licencia, ¿puede ir a votar igual, por ejemplo? No yendo a trabajar, pero sí ir a votar, porque está con licencia, o sea, tiene una justificación. Mira, habría que ver el caso a caso, porque si es una licencia, por ejemplo, porque tiene una pierna quebrada y no tiene posibilidad de desplazarse y luego aparece votando por su propia cuenta, obviamente que el empleador tiene derecho a dudar de la licencia, porque hay licencias falsas y hay licencias verdaderas. Entonces yo miraría el caso a caso, pero yo creo que si es 8 tipos de licencia, por ejemplo, tiene una licencia por un cuadro de ansiedad o de estrés, no hay impedimento en que vaya a ejercer su derecho al voto, porque es una cosa que de todas formas la pudo haber hecho si ese día hubiese estado trabajando. Exacto. Entonces, ahí va a primar el derecho constitucional, que es un derecho que está por sobre todos los demás derechos, son derechos esenciales. Ya, o sea, al ser un derecho constitucional, en el fondo tiene la justificación necesaria porque tiene el deber de cumplirlo, en el fondo. Claro, tiene una asignación mayor en la escala de las distintas derechos y obligaciones que existen. Por eso que se habla de derechos fundamentales, son los que están en la Constitución. Perfecto. Cristian, ¿y cuáles son más o menos las multas, no? ¿Entre qué montos van? Mira, las multas son como bien distintas, ¿eh? Los topes son 4 millones o más, empiezan 200.000 pesos. Entonces esto va a depender principalmente del tamaño de la empresa, mirado desde el número de trabajadores. Es decir, no atiende a otro criterio como las ventas, sino que el número de trabajadores. Entonces una empresa que tenga un rango de 5 trabajadores a 10 trabajadores va a tener una multa probablemente en el tramo más bajo, que son 200 a 300.000 pesos. Pero si una empresa que tiene 60 o más trabajadores, entonces va a estar en el rango más alto y probablemente pueda llegar hasta 4 millones de pesos. También va a depender si la conducta es reiterativa o no. Si es una conducta en la cual ha reincidido pese a multas anteriores, es un criterio que el fiscalizador puede tomar en consideración. Pero los que van a tener la multa más alta de todos, distintas a las demás actividades, son aquellos que tienen que estar cerrados el día domingo, que como tú y yo comentábamos, Constanza, lamentamos que sea así, que se tenga que cerrar, pero justamente ahí es donde se aplica la multa más alta. Esto es los centros comerciales y los locales comerciales administrados bajo una sola razón social o RUT. A la persona también se la puede multar, al trabajador me refiero, ¿no? Por ir a votar, por en el fondo no presentar la justificación, nada, que se quedó como lo que comentábamos. Oye, ¿sabes que me dejaron vocal de mesa? O fue elegido previamente vocal de mesa, entonces, por lo tanto, se tuvo que quedar, ¿no es cierto?, ahí en el centro de votación, pero no lo justifica. ¿Hay una multa que tenga que pagar desde ese punto de vista el trabajador? No, como multa ante la Dirección del Trabajo no hay ninguna multa. Y respecto al empleador tampoco se pueden aplicar multas. Lo que sí puede haber es que haya una sanción en el reglamento interno de la empresa que consiste, según el marco legal, en un descuento de la remuneración diaria. Como por no comunicarlo. Pero en general, multas no. Las multas son para la empresa. En ese sentido,
yo siento que el derecho laboral y la fiscalización está como muy cargada en contra del empleado. Claro. Y cada vez que hay un feriado, el Estado no subsidia al empleador. Pensemos en las pymes. Por ejemplo, el Estado podría decir, vamos a dar un subsidio a las pymes para que esos días laborales, que sus trabajadores van a ser vocal de mesa o van a ir a votar, no sea una merma tan importante para el empresario o para la pequeña empresa. En vez de eso, la ley simplemente dice, no se le puede descontar al trabajador. En otras palabras, lo que dice el Estado o lo que dice la ley es que es el emprendedor, empresario o pyme el que debe soportar todos los costos electorales. Es una forma que uno lo puede leer de manera indirecta, pero es así, porque el Estado al final no se pone con ningún peso para esto. Toda la carga se la pone siempre el empleador y siempre es así. Exacto. Bien, bueno, bastante injusto me parece, sobre todo para las pymes, ¿no? Siempre si las pymes al final son las que siempre, o en general se ven más afectadas, si necesitan abrir, si es un local más chiquitito, ¿no? O en las ciudades más chiquititas también, que es tan importante de repente tener esa posibilidad de poder ir a comprar algo, ¿no? Que sufran en el fondo el empleador con distintas multas, claro, se hace bastante injusto para ellos. Pregunta, si uno tiene que hacer una denuncia respecto de estos temas, de efectivamente que hay un incumplimiento de parte de los empleadores en la posibilidad de otorgar, por ejemplo, el permiso para ir a votar, o bien que obliguen a trabajar a una persona que efectivamente trabaja, por ejemplo, en un centro comercial, estoy inventando, o en un supermercado que esté anexado a un strip center, no sé, o un centro comercial, ¿dónde hay que hacer las denuncias? ¿Cómo se hacen las denuncias? Mira, hoy en día es súper fácil. Lo que necesita el trabajador es su clave única y con eso ingresa al portal de la Dirección del Trabajo con su root y su clave y pone la constancia, denuncia, según el caso. Son distintos menús. Entonces, con eso, él se asegura de que quedó un registro de su denuncia porque luego de enviar esto le llega una copia a su correo electrónico. También, naturalmente, puede ir a la Dirección del Trabajo en persona, pero obviamente el portal de la dirección facilita esto con la clave única. Por lo tanto, es importante contar con la clave única. Pero también, si no la tuviera, podría ir días después a la Dirección del Trabajo a hacer el reclamo igual. Ya, se puede ir también físicamente después en la semana a la Dirección del Trabajo y bueno, y presentar los antecedentes que correspondan. No, uno, me imagino, uno puede llegar a hacer una denuncia sin algún respaldo de información. Mira, la verdad es que igual te permiten hacer la denuncia porque después lo que va a hacer la Dirección del Trabajo es una fiscalización. Entonces después se va a presentar en el lugar de los hechos, puede entrevistarse con los demás trabajadores, pero claro, ideal, como dices tú, ir con alguna evidencia para que también la Dirección del Trabajo parta desde algún punto de información. Claro, de todas maneras. Bien, oye, Cristian, muchas gracias por este contacto telefónico, bueno, por Zoom, telefónico por Zoom, porque estamos aquí con la imagen también de Cristian que estamos compartiendo a través de nuestro canal de YouTube, la Metro TV, y también en la metrofm.cl y también en nuestro canal 194 de Zapping. Así que no solamente nos escuchan a través de la radio, sino que también nos pueden ver. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Cristian Becker, abogado, que nos acompañó ahora para ver estos temas de cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores en el tema de la votación. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual, chao, chao. A nuestros queridos auditores, ¿cómo están ahí en nuestro canal de YouTube?